Muy buenas noches, chicas de Comunidad Rosa, qué gusto estar nuevamente con ustedes, como cada semana, y tocando un tema jurídico de interés general, sobre todo para nosotras que somos gente emprendedora, gente que tiene negocios, o hay veces a nuestros propios esposos podemos nosotros preguntarle o hacerle algún tipo de comentario respecto de la administración de la empresa, si es que él es el titular. Entonces, el día de hoy, como les puse en mi post durante el día, vamos a hablar del aviso de privacidad. El aviso de privacidad porque es un documento que todas debemos tener. Es un documento que la ley nos obliga y en el caso de no tenerlo, pues sí nos pueden aplicar multas y amonestaciones hasta multas. Entonces es muy importante que todos tengamos un aviso de privacidad y para esto les quiero explicar en qué consiste, porque hay muchas teorías, muchos diretes, muchos en que dicen que lo podemos copiar, lo podemos bajar, se tiene que presentar ante el INAI, ¿qué es lo que se tiene que hacer con el aviso de privacidad? Bueno, para empezar les quiero comentar, el aviso de privacidad es un documento, ya sea físico o digital, que todos debemos tener, aquellas personas físicas, aquellos particulares, perdón, personas físicas y morales, es decir, aquellos particulares que tengan bases de datos. Esto es, si tú tienes un listado que tenga solo el nombre de una persona y su teléfono, requieres aviso de privacidad. Nombre y domicilio, aviso de privacidad. Nombre y email, por ejemplo, requieres un aviso de privacidad. ¿Por qué? Porque todos estos datos son datos personales, datos de identificación de los particulares y por lo tanto tenemos la obligación legal de proteger esos datos. Hace algunos años, cuando surgió esta nueva ley federal de protección de datos personales en protección de particulares, nosotros hicimos muchísimos avisos de privacidad, consultamos a mucha gente sobre qué era y sí les puedo comentar que en general era como un disgusto, la gente lo veía como una nueva imposición del gobierno, un nuevo gasto, pero realmente el espíritu de la Ley Federal de Protección de Datos Personales y Protección de Posesión de Particulares es la protección de nuestra información, la protección de todos esos datos, nombre, domicilio, teléfono, email, inclusive datos personales como podría ser fecha de nacimiento, condición médica, toda esa información debe estar debidamente protegida, sobre todo cuidando nuestra seguridad. Esa es una de los principales objetivos. Desafortunadamente ha habido mucho tráfico de datos. La gente consideraba que el vender el tráfico de bases de datos, estar vendiendo información, pues era la cosa más normal, sobre todo si se trataba de un negocio. Actualmente ya no es así, ya no podemos estar vendiendo bases de datos porque ya vamos en contra de la ley. Y por lo tanto es importante que todos sepamos, bueno, qué es el aviso de privacidad, qué derechos me da y qué implica si no lo tengo, ¿no? En primer término, les vuelvo a repetir, el aviso de privacidad es, como su nombre lo indica, un documento, ya sea físico o digital, en el cual le vamos a informar a las personas de las cuales tenemos sus datos, ya sea nombre, domicilio, nombre, teléfono, nombre, correo, o cualquier otro dato de tipo personal, le vamos a informar quién tiene su información, qué va a hacer con ella, quién va a ser el encargado de esa información, cómo puede hacer valer sus derechos de que ya no quiero que tengas mi información, por favor retírala de tu base de datos, ¿sabes qué? Mi información cambió, te voy a mandar una actualización de mi información, o también, ¿sabes qué? Ya no te quiero dar permiso para que me mandes publicidad, te puedo mandar una notificación de que ya no quiero información de publicidad. Entonces, todo eso son los derechos que protege el aviso de privacidad y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Es muy importante que nuestro aviso de privacidad sea el adecuado. Desafortunadamente se ha acostumbrado que simplemente entramos a una página de una empresa que hace algo similar a nuestro negocio y pues a veces nos fusilamos el aviso de privacidad y simplemente lo pegamos y cambiamos datos. Ese no es el caso. Cada aviso de privacidad debe ajustarse a toda la situación en específico de la empresa. ¿Qué datos? Número uno, ¿qué datos vas a recabar?
aunque solo recabemos datos o los almacenemos y no hagamos uso de ellos, esto es, no mandemos información, tenemos la obligación de tener un aviso de privacidad. Y muchas veces nosotros tenemos datos innecesarios, datos personales que no lo sabemos, datos patrimoniales, datos financieros. Por ejemplo, una inmobiliaria tiene mucha información patrimonial, mucha información financiera porque tenemos escrituras, tenemos boletas prediales, tenemos identificaciones de los particulares, tenemos, por ejemplo, cuando es renta, tenemos números de cuenta, tenemos mucha información personal que se considera totalmente confidencial y que se considera sensible inclusive por la ley y que para poder nosotros transmitir o disponer de esa información requerimos de una autorización específica del dueño de esa información. Ajá, entonces, si yo como inmobiliaria manejo pago con tarjeta de crédito o manejo cuentas de cheques o manejo información financiera, pido información de cuentas bancarias, a lo mejor para saber la solvencia de un inquilino y saber si es un prospecto para renta, bueno, pues ya estoy manejando información financiera, información patrimonial y por lo tanto requiero una autorización por escrito, una autorización específica para el manejo de esa información. Entonces, es muy importante que sepamos qué giro de negocio tenemos, cómo manejamos la información para poder realizar un correcto aviso de privacidad. Regularmente los avisos de privacidad que copiamos de otras empresas, bueno, esa empresa maneja de distinta manera su información, recaba otro tipo de información, hace de otra manera los cobros a sus clientes. Entonces, no exactamente nos es aplicable el mismo aviso de privacidad, sino que el aviso de privacidad que nosotros ocupemos para nuestra empresa tiene que obedecer, número uno, a nuestro giro, qué es lo que hacemos. Número dos, cómo manejamos la información. ¿Quién va a ser el encargado de nuestros datos? No es lo mismo una persona física, que ella va a ser la encargada de la información, o una persona moral que tenga un departamento de datos en específico, ¿no? O una dirección de datos, de manejo de datos en específico. Eso es muy importante. ¿Quién es el titular o quién es el obligado? Les vuelvo a repetir qué tipo de información manejamos. Hay información muy delicada que se le llaman datos sensibles. Datos sensibles son aquellos datos que podrían causar algún tipo de menoscabo a la persona, al dueño de los datos. Por ejemplo, el estado de salud, ¿no? Si alguna persona es VIH positiva, esa información es totalmente confidencial y sabemos que si se enteran de que es VIH positiva, hay trabajos en los que no puede calificar por tener ese tipo de enfermedad, no por cuestiones de discriminación, sino por cuestiones más bien médicas, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros veamos qué tipo de información recabamos, inclusive de nuestros trabajadores. La información de nuestros trabajadores, de la gente que nos apoya, de nuestros colaboradores, es información sensible. Su acta de nacimiento. Me he encontrado muchas personas que dicen que son de una nacionalidad y después ve su acta de nacimiento y son de otra. Y no quieren que nadie se entere cuál es su verdadera nacionalidad, ¿no? Eso es muy respetable, pero a su empleador pues tiene que decirle la verdad y darle su acta de nacimiento. Entonces ya el empleador, si en algún momento quiere dar información de esa persona, pues tendrá que contar con una autorización para dar inclusive recomendaciones o referencias de las personas, porque toda la información o la mayoría de la información de los trabajadores son datos sensibles, dónde viven, con quién viven, cuántos hijos tienen, toda esa información es información muy delicada y su religión, por ejemplo, también es considerada un dato sensible, sus preferencias políticas, sus preferencias religiosas, todo eso es información sensible que muchas veces nosotros como dueños de negocio tenemos ahí guardada toda la información sin ningún tipo de protección y no sabemos qué daño y qué responsabilidad tenemos con esa información y qué daño si cae en manos inadecuadas se le puede causar a nuestros colaboradores o ex colaboradores. Entonces, necesitamos saber, ya tenemos varios elementos, quién es la persona, si es persona físico-moral, la que va a dar o establecer el aviso de privacidad. Necesitamos saber qué tipo de información va a recabar, si son datos patrimoniales, financieros, si son datos sensibles,
También acuérdense los datos de menores de edad. Los datos de menores de edad no podemos difundirlos, no podemos utilizar esa información para ninguna otra actividad. Es más, yo sí les sugiero que cuando manejemos información de menores, les hagamos firmar a los papás que autorizan que nosotros manejemos la información y que autorizan, no sé, si a lo mejor vamos, un dentista, por ejemplo, si vamos a pasar esa información a a una persona que hace otro tipo de labor, no es un dentista que pone los brackets, por ejemplo, ¿no? Si vamos a pasar esta información al dentista que hace los brackets, porque yo no soy especialista en esa área, bueno, pues el papá me tiene que autorizar para que yo le pase todo su expediente al nuevo médico, ¿no? Porque al final es información confidencial del estado de salud de mi hijo. Entonces, todas estas cuestiones, la verdad que se ha tomado como muy a la ligera el aviso de privacidad, su contenido, cómo se elabora, cuando realmente es una cuestión delicada. Acuérdense que es cuidar nuestra información, es información que en manos equivocadas puede meternos en un problema, puede ser utilizarse la usurpación de identidad. También es muy común, desafortunadamente, el día de hoy precisamente una clienta me hablaba de que hay un carro registrado a su nombre con una identificación, una copia de su IFE que parece que la duplicaron y que hay un carro a su nombre y dice, yo no soy dueña de ese carro y me llegó unos documentos y estoy arreglando esa situación, María Elena, porque acaban de falsificar mi identidad, ¿no? Usurpación de identidad. Y desafortunadamente, pues no te enteras ni quién lo hizo ni cómo lo hizo, porque toda la información que está ahí es falsa. Entonces es bien importante que cuidemos a quién le damos nuestros datos personales, a quién le damos copia de nuestra identificación, a quién le damos nuestro nombre, a quién nuestro domicilio, a quién nuestro teléfono. No podemos continuar dando información a cualquier persona y esa es la principal finalidad del aviso de privacidad, proteger nuestra información, a quién se la estamos dando, quién la está guardando, qué va a hacer con ella. Otro de los puntos importantes es para qué la vas a utilizar. Debes tú de determinar de manera específica para qué usos la vas a tener. Por ejemplo, para hacer un contrato de prestación de servicios jurídicos o para hacer un contrato de prestación de servicios inmobiliarios o para atención médica, ¿no? Está prohibidísimo por la ley poner para atención médica y otros, para atención médica y otros específicos o en comparación o lo que se requiera, ¿no? Por ejemplo, no. La ley nos dice, debes de ser muy específico para qué vas a utilizar la información y otro dato bien importante, a quién la vas a transmitir. Muchas veces nosotros, por necesidad de nuestra labor, vamos a transmitir información. Por ejemplo, volviendo al caso de la inmobiliaria, va a transmitir información a los notarios, a tesorería, a peritos evaluadores, les va a dar copia de nuestras escrituras, también la va a transmitir a lo mejor a otros corredores. Si hace marketing digital y va a mandar información a las redes sociales o va a mandar información por mail, el mail marketing, bueno, pues también a personas encargadas de mail marketing, a proveedores. Todo eso lo debemos determinar en nuestro aviso de privacidad. ¿Con quién vas a compartir la información? Y aparte, con esos proveedores, todos deben tener su aviso de privacidad. ¿Qué vas a hacer con la información que yo te pase? Y además, nosotros para proteger de mejor manera esa información debemos realizar convenios y contratos en donde ellos también se comprometan a tratar en confidencialidad toda esa información, que no la van a transmitir a nadie, y aparte que ellos mismos también tengan su aviso de privacidad y que saben el contenido de nuestro aviso de privacidad. Entonces, el aviso de privacidad solo es la punta del iceberg de todo un proceso de seguridad de la información, porque como ven ustedes, no solo es mi aviso de privacidad, sino quién está alrededor de toda la información que se maneja en mi empresa, quién tiene disposición de ella. Si yo en algunas inmobiliarias hemos adaptado sistemas para que no a cada corredor o cada vendedor le llegue la información de los clientes, porque al final los clientes van a enviar al mail personal y ese trabajador o ese vendedor cuando se vaya, pues se va a llevar la información, ¿no? Dentro de su mail o se la reenvía, porque se les hace muy sencillo reenviarse la información a su mail personal. Y resulta que entonces, pues ya esa información salió de nuestras manos.
Entonces sí hemos sugerido que se ponga un solo mail de documentación para toda la inmobiliaria, para toda la empresa, y ahí llegue toda la información y que esté prohibidísimo a los vendedores, comisionistas X o Y, tener información de los clientes, porque es información delicada, les vuelvo a decir, son escrituras, son identificaciones, son cuentas bancarias, son estados de cuenta, que es información que desafortunadamente se puede disponer de ella y hacer mal uso. Y pues llegamos a la usurpación de identidad que hemos comentado. Muchas veces decimos, oye, pues ¿cómo es posible que me clonaron mi tarjeta, me clonaron mi IFE? Bueno, pues si analizamos un poquito, no hemos tenido a lo mejor el cuidado de saber a quién le estoy dando mi información, a quién le estoy dando copia de mi IFE, a quién le estoy dando mi domicilio, mi teléfono, mi celular, ¿no? Entonces es bien importante que a partir de que está esta ley, no solo esta ley fue para imponernos más obligaciones como empresa, sino también para que nosotros como ciudadanos ya tomemos precauciones en esta situación. La cuestión más común luego es en el internet, que bueno, en el internet o en los teléfonos nos empiezan a solicitar, bueno, pues para que te mandemos la promoción, pues tienes que poner tus datos, pon tu nombre, pon tu mail y pon tu teléfono, y ahí estamos poniendo la información. Y resulta que después nos llegan 20,000 anuncios, o después decimos, bueno, ¿y cómo se enteraron de tal o cual situación, o mi mail, o por qué me llega esta información a mi mail, o me llega esta información a mi teléfono? Si yo me estoy autorizando que se tenga mi información. Entonces sí es importante que todos tengamos y todos verifiquemos que a la persona a quien le damos nuestra información tenga un aviso de privacidad que identifique quién tiene mi información, cómo la va a manejar, a quién debo acudir si quiero que ya no la tengan, si quiero que me borren de sus bases de datos. Eso también es un derecho que nos da la ley, y ese derecho debe estar en el aviso de privacidad. ¿A quién me dirijo? ¿Cuál es el proceso? Ajá, porque luego ponemos, y podrá hacer valer sus derechos de acceso, rectificación, revocación. Nos ponen así nada más un enunciado, pero no nos dicen, bueno, y vas a hacer una carta dirigida a tal persona y deberás recibir una respuesta en tanto tiempo, y tu información deberá ser suspendida por tanto tiempo y después borrada de la base de datos en tanto tiempo. No viene el proceso dentro del aviso de privacidad, y por ley debe venir, porque si no, ¿cómo sabemos si ya se borró nuestra información? Si ya no queremos que tengan nuestros datos, nuestro teléfono, o si ya no queremos que nos manden publicidad. Todo esto son derechos que deben venir en el aviso de privacidad, y hay muchos avisos cortitos que no lo tienen, sobre todo cuando son avisos cortos. Piensan que, bueno, si yo nada más tengo el puro nombre, pues no voy a necesitar el aviso largote, el aviso integral. Entonces se van con un aviso cortito que no llena los requisitos de ley y que nos expone, número uno, a una multa por parte del IFAI. El IFAI, cuando le llega cualquier queja por un particular de que una persona no está respetando la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, lo primerito que hace el INAI es entrar a tu sitio web, a tu página, y verificar si efectivamente cumples o no con un aviso de privacidad. Ya una vez que ellos verifican si lo tienen o no, lo certifican, o sea, queda dentro del expediente, y después ya te giran un citatorio y te preguntan, a ver, número uno, ¿de dónde obtuviste la información de esta persona? ¿No? Porque también, acuérdense, ya no podemos, ya no es correcto adquirir bases de datos porque ya van en contra de la ley. Entonces, lo primerito que nos va a preguntar el IFAI es de dónde obtuviste la información. ¿De dónde sacaste los datos de esta persona para estar enviando información? ¿No? Número dos, ¿tienes tu aviso de privacidad? A ver, de tu aviso de privacidad, dime de acuerdo a tu aviso de privacidad para qué información vas a recabar. Dime de acuerdo a tu aviso de privacidad para qué la vas a utilizar. Dime si recabas datos sensibles. Dime si recabas datos patrimoniales. Dime también si recabas datos financieros. Dime cuál es tu proceso para hacer valer los derechos ARCO. Entonces el IFAI, cuando nos requiere, es un requerimiento en el que nos está pidiendo punto por punto todo lo que se requiere para un aviso de privacidad. Es por eso que si nos llega un requerimiento de ese tipo y no lo tenemos, nos estamos arriesgando a que nos pongan una multa.
y es muy necesario entonces que acudamos a un abogado, que yo les recomiendo que lo hagamos desde el inicio. No nos esperemos a que nos llegue un requerimiento y que nos salga mucho más caro pagar el desahogo del requerimiento, el que nos atiende el abogado una cuestión administrativa con el IFAI y ya además perfeccionar nuestro aviso de privacidad. Yo les sugiero que desde un inicio veamos a un abogado, hagamos bien nuestro aviso de privacidad y sepamos que cualquier queja o cualquier situación que nos llegue, pues va a estar nuestro aviso, vamos a poder desahogar perfectamente lo que nos requiere el IFAI. Es más, si el IFAI, digo el INAI, perdón, ahora es INAI, si el INAI entra a nuestra página y verifica que tenemos un aviso y que dimos conocimiento de ese aviso a nuestros usuarios al momento de enviarles información, el INAI ya no nos va a requerir, va a decir, estás cumpliendo con el requisito. Pero regularmente, cuando solemos bajar eh, avisos de privacidad de otras páginas semejantes y solo las adaptamos, pues regularmente sí les llegan requerimientos del INAI y sí les llegan cuestionarios completos y dime cómo le diste a conocer el aviso de privacidad y dime si le diste a conocer cómo se van a manejar los datos y entonces el INAI nos empieza a hacer una serie de cuestionamientos que tenemos que desahogar en su totalidad para que nos tengan por cumplida la obligación y regularmente cuando bajamos un aviso de privacidad de Internet, pues claro está, que no cumple los requisitos porque tú manejas la información de una manera, yo la manejo de otra y por lo tanto no vamos a desahogar favorablemente y nos estamos pues arriesgando a una multa por parte del INDER. Entonces, ya tenemos que debemos de hacer nuestro aviso de privacidad de acuerdo a las necesidades de nuestro negocio, de acuerdo a los datos que manejemos, qué tipo de personas seamos, cómo vamos a manejar los procesos para hacer valer los derechos de acceso a rectificación, cancelación y oposición, que son los derechos ARCO. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer del conocimiento de las personas nuestro aviso de privacidad? Este es otro punto bien importante, que muchas veces no le damos la trascendencia o no le vemos más bien la trascendencia. De acuerdo a la ley, quien tiene la obligación de hacerle saber a las personas el aviso de privacidad es el encargado, es el titular de la obligación, ¿no? El encargado de los datos personales, así se le llama de acuerdo a la ley. Nosotros como encargados, o sea, como las personas que almacenamos toda esa información, tenemos la obligación de demostrar ante el INAI que le dimos a conocer a las personas que están dentro de nuestra base de datos nuestro aviso de privacidad y que en el primer contacto que tuvimos con ellos se lo hicimos saber. ¿Cómo lo podemos demostrar? Bueno, número uno, lo que siempre hacemos que es ponerlo en nuestra página web. Yo siempre les recomiendo, siempre tenemos un espacio donde dice datos de contacto, pon tu nombre, domicilio, muy pocas veces de teléfono, regularmente es nombre y mail, ¿no? Con eso tenemos suficiente para tener obligación para un aviso de privacidad. Y yo lo que les sugiero es que le pongamos ahí junto un botoncito donde diga aviso de privacidad para que las personas al momento de poner su información tengan que acceder a nuestro aviso de privacidad y ya sepan quién está recabando su información, para que sepan que no le están dando a cualquier persona toda esa información. Entonces es importante que dentro de nuestra página web tengamos nuestro aviso de privacidad y que la tengamos en un fácil acceso para que la gente sepa, bueno, y a quién le estoy dando yo mi nombre y mi mail por lo menos, ¿no? Esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión es, tratándose de datos financieros, patrimoniales y sensibles, la ley dice que debemos tener la autorización expresa para el manejo de estos datos. Nosotros sí les sugerimos, por ejemplo, a quienes manejan fotografías, a quienes manejan, volvemos a las inmobiliarias, a los abogados, a los notarios, que tengan una autorización por escrito. Esto es, no solo tener el aviso de privacidad en mi página web, sino lo puedo tener un aviso que se llama corto, que es un aviso con los elementos más esenciales que señala la ley, tenerlo en la recepción de mi despacho, de mi oficina, y aparte, dentro de mi expediente, tener una autorización para recabar y manejar datos personales, datos sensibles, datos patrimoniales, ¿no? Esto también es muy recomendable para los médicos. De hecho, una de las multas que se impuso inicialmente por parte del IFAI fue a un médico por no tener pues un aviso de privacidad. Entonces, es información muy delicada la que manejan y es importante que tengan la autorización debida
para que en el caso de que venga alguna persona y diga, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tienes mi información médica, por ejemplo, los dentistas de todas mis placas, de todas mis enfermedades y todo, y resulta que pues me he enterado que alguien por ahí tiene conocimiento de mi estado de salud y la realidad es que solo te la di a ti, médico. Entonces, pues ni siquiera me mostraste un aviso de privacidad, ¿no? Entonces el médico tendrá que demostrar, oye, sí, aquí está la autorización que me diste para tener tu información sensible, pero además en esa autorización yo te estoy diciendo que te estoy dando a conocer mi aviso de privacidad corto y que en mi página web ya está mi aviso de privacidad largo, ¿no? Y que ahí lo puedes consultar, y está mi nombre y sabes con quién puedes acudir y que tu información es totalmente confidencial y que no la comparto con nadie. O sea, todos los elementos del aviso de privacidad yo tengo que acreditar que se los di a conocer a la persona en el primer contacto que tengo. Otra forma de darles a conocer el aviso de privacidad y que también lo manejamos mucho es en los mails. Cuando nosotros manejamos un mail, cuando enviamos un mail, inclusive, eso es bien, bien recomendable. Cuando manejamos mails de mail marketing, de donde mandamos nuestras ofertas, promociones y todo esto, para darnos a conocer a nuestra empresa, es importante que pongamos el aviso de privacidad corto al final del mail. Me dicen, oye, es una leyenda muy larga. Sí es una leyenda larga, pero en cuestiones de mail, pero es necesaria porque tiene los elementos de un aviso de privacidad corto y claro está la leyenda de que el aviso de privacidad integral podrá ser consultado en la página web, tal, ¿no? Y con eso ya podemos tener la tranquilidad de que estamos debidamente protegidos y que en el caso de que el INAI, porque sí se han dado casos de que en el mail marketing las personas ponen quejas en el INAI y dicen, oye, pues me están mandando información y yo la verdad no estoy de acuerdo, no quiero recibir esa información y es más, yo no sé ni de dónde sacaron mis datos, ¿no? Entonces, el INAI nos va a requerir y nosotros le vamos a decir, sí, mira, de aquí sacamos la información, pero aquí está el mail que le envié a esa persona y ahí consta que yo le hice saber dónde estaba mi aviso de privacidad para que hiciera valer sus derechos ARPO. Entonces, con eso vamos a desahogar pues los requerimientos del INAI y no vamos a tener el problema de que nos haga un requerimiento e inclusive nos pueda imponer una multa. Entonces, es bien importante que hagamos saber debidamente y de manera oportuna a todos nuestros usuarios o todos nuestros clientes o las personas que tenemos en nuestra base de datos cómo obtenemos información, cómo la vamos a utilizar y dónde pueden consultar nuestro aviso de privacidad. Eso por una parte. Por otra parte, sí les quiero comentar que todo esto de la privacidad y seguridad de datos no solo la colmamos o no solo cumplimos con la ley con un aviso de privacidad, sino que tenemos todo un proceso de seguridad de información. Ya les platicaba yo hace un momento que nosotros con nuestros proveedores debemos tener un contrato o un convenio en el cual ellos también se obliguen que toda la información que les vamos a dar de nuestros clientes la van a guardar, que conocen nuestro aviso de privacidad y que se comprometen a que no van a hacer un mal uso de esa información. Eso es bien importante. Otra cuestión es también hacer convenios de confidencialidad con todos nuestros empleados, nuestros colaboradores, con nuestros propios proveedores, porque en ese convenio de confidencialidad vamos a poner toda la información que les vamos a dar y no solo de datos personales. De hecho, el convenio de confidencialidad no solo puede ser respecto de la información de datos personales, sino también información confidencial de la empresa, todo el know-how de la empresa, la utilización de bases de datos de clientes, la utilización de proyectos, información confidencial. Entonces, es muy recomendable que en el convenio de confidencialidad que tenemos con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores, no solo pongamos la utilización de datos personales, sino también pongamos toda la información de nuestra empresa que esté debidamente protegida. Es bien común, y sí se los quiero comentar porque han llegado clientes que nos han consultado qué podemos hacer, María Elena, que muchas veces a nuestros propios empleados, que saben que son nuestros vendedores,
los contactan otras empresas y les dicen, oye, pues te ofrezco trabajo en mi empresa, pero tráete tu base de datos, ¿no? O sea, tráete tu información para que nosotros aquí la explotemos, y los llaman y tratan de convencerlos y hasta les ofrecen a lo mejor de inicio solo un sueldo mayor para que se lleven la base de datos. Entonces, como empresa, nosotros dentro de ese convenio de confidencialidad podemos poner que la base de datos es propiedad de la empresa, que no puede sacarla y que debe hacer entrega de toda la documentación, información de la empresa al momento de que se va de la misma. Entonces, un convenio de confidencialidad es bien importante que lo tengamos, porque les vuelvo a referir, no solo es la información de datos personales. Por ejemplo, nuestra gente de recursos humanos, ¿no? Nuestra gente de recursos humanos tiene toda la información de los trabajadores y se ha dado desafortunadamente los casos en que las de recursos humanos se van de la empresa y se llevan información confidencial, no solo de los trabajadores, sino de los propios dueños, ¿no? Entonces es bien importante que hagamos estos convenios de confidencialidad y que esté lo más completo posible, que establezca tanto una protección para los datos personales como para la propia información de la empresa. Desafortunadamente también el convenio de confidencialidad que se maneja entre empresas, también hay veces es un convenio de confidencialidad muy escueto, que nos habla de un receptor, de una persona que entrega información, pero de manera muy genérica. No entran a todo estos detallitos de los avisos de privacidad, no entran a los detalles de los datos personales, de la información confidencial, cuando muchas veces pues entre empresas simplemente yo te estoy dando mi copia, de inicio te estoy dando mi copia de mi acta constitutiva, donde viene mi nombre, domicilio, mi edad, vienen inclusive mis datos de mi IFE, mis copias de mis IFES, mi RFC, mi CURP, viene toda mi información personal como anexo a una acta constitutiva de una empresa. Entonces, cuando hacemos un convenio de confidencialidad entre empresas de estos que son muy, muy comunes, inclusive hay algunos que podemos bajar por internet, todos estos detalles, la verdad, no los protegemos. Son convenios muy sencillos, convenios que la realidad es que no nos sirven de mucho, ¿eh? O sea, cuando queremos reclamar algún derecho o alguna situación, pues son tan escuetos, tan inespecíficos, tan genéricos, que la verdad no tienen ningún valor. Sí, de alguna manera es bueno por lo menos tener algo de inicio, algo sencillo. ¿Por qué? Porque por lo menos la otra parte se siente obligada a que firme una confidencialidad y que pues podemos interponer una demanda. Que proceda o no, pues es otra cosa, ¿no? Entonces sí es bueno tenerlo, pero es mejor tener un aviso de un convenio de confidencialidad adecuado a las necesidades de nuestra empresa. Bueno, pues vamos a darle, empezamos un poquito tarde, entonces vamos a tomarnos 5 minutos más. Y bienvenidas, Lau, qué gusto que estés con nosotros. Angie, bienvenida. Sol, también bienvenida. Y Lau nos pregunta, ¿pero qué pasa con las empresas telefónicas? ¿Por qué están en una empresa y te llaman de las demás? Ah, esta es una cuestión bien importante. Las empresas, todas las empresas deben tener nuestra autorización para tener nuestra información. Muchas veces la sacan de internet porque desafortunadamente la legislación en México todavía no protege la información de internet como información confidencial. Muchas veces lo obtienen de internet. Y otro punto bien importante es que efectivamente tenemos el derecho de decirle a esa compañía telefónica, no quiero que tengas mi información, te pido que la retires de tus bases de datos y si no voy a poner mi queja en el INAI para que te pongan una multa porque yo no quiero que me sigas mandando información ni marcando a mi teléfono, ya no quiero tener tu información, ¿no? Entonces, número 1, es obligación de las compañías telefónicas cuando te marcan para anunciarte algo, decirte, le hacemos de su conocimiento que nuestro aviso de privacidad está publicado en tal y tal y tal parte, ¿no? Entonces tú tienes el derecho de entrar al aviso de privacidad y decirles, yo no quiero que tengan mi información, yo quiero que la borren. Eso es una cuestión. Otra cuestión es, esto pocas personas lo saben, pero es bien esencial, en la Procuraduría Federal del Consumidor hay un registro en el que tú te puedes dar de alta y decir que no quieres recibir información de nadie, de bancos, de tarjetas de crédito, de telefónicas, de aseguradoras, que tú no quieres recibir información de esos tipos de empresas, ni quieres recibir propaganda, y ellos tienen la obligación, antes de hacerte cualquier llamada y mandarte cualquier tipo
tipo de información, verificar si no estás dentro de esa lista, porque si estás y te molestan, van a ser multados por la Profeco. Entonces sí es importante, si tú ya no quieres recibir ese tipo de información, más bien no tienes por qué recibirla, que te des de alta ahí y que la próxima vez que te llamen y te digan, oye, te voy a pasar, ¿sabe qué? No autorizo, por favor, dígame cuál es su aviso de privacidad, yo quiero que borren mi información, ¿no? O sea, de plano, cortarles, decirles, no quiero recibir información, no tienen autorización para estarme marcando y te aseguro que ya no te van a marcar. A mí sí me ha pasado, yo sí lo he hecho valer y ya no me marcan, porque saben que efectivamente yo puedo poner una queja. De hecho, han habido quejas, digamos, de muchas personas y el IFAI sí toma cartas en el asunto, ¿eh? El IFAI, Banamex, por ejemplo, los abogados que tenían la cartera empezaban, no lo que no, más bien de Telcel, me parece, los abogados que tenían la cartera de los clientes que no pagaban empezaron a llamar a las referencias. Ya ves que cuando tú sacas un teléfono te piden referencias, cuando los sacabas por plan. Entonces empiezan a llamar a tus referencias y decirle, oiga, fíjese que fulanito y sultanito no pagó, y entonces llamamos para reclamarle, ¿no? Y entonces el INAI, perdón, tuvo conocimiento de esto y empezó a multar a las telefónicas para que no hicieran esta situación, porque no tenían por qué molestar a las referencias para hacerles cobranza. O sea, a mí me dieron como una referencia, pero yo no estoy haciendo ningún contrato contigo, Telcel, o ningún contrato contigo, Telefónica, y por lo tanto no tienes por qué cobrarme. Entonces, es bueno que hagamos este tipo de quejas y pongamos todo esto del conocimiento del INAI para que tomen cartas en el asunto. Y sí hubo una multa, me parece que sí era Telcel, sí hubo una multa contra esta Telefónica por haber hecho mal uso de esa información, ¿no? Entonces, pongan su queja, cuando les llamen digan, no tienes autorización, te pido por favor que retires mi información, si no voy a poner mi queja en el INAI, y te aseguro que el INAI, si por la queja, sí va tomando cartas en el asunto, y cuando ya es una cuestión de muchas personas, sí hace una investigación profunda y sí está multando a las empresas. Entonces, bien importante que lo hagamos. Angie, ¿qué pasa cuando personas de marketing utilizan los datos personales de algún directorio de una empresa para realizar llamadas y vender algún producto? Es muy mal, por eso les comento, cuando nosotros como emprendedores, como empresas, como dueños de negocio, vamos a contratar a una persona que nos haga marketing, es obligatorio que hagamos un convenio con ellos y que les pongamos como obligación, número 1, que conozcan nuestro aviso de privacidad, número 2, que ellos tengan un aviso de privacidad, y número 3, que no van a utilizar la base de datos más que para hacer el marketing que nosotros ya tenemos autorizado o tenemos comentado con nuestros clientes. Es bien importante que hagamos estos convenios, porque sí, es indebido que si yo le doy a una empresa mi base de datos para que le mande información a todos mis clientes, la tome como suya y empiece a mandar su información. Eso no es correcto. Sí, también podemos poner una queja en el INAI y decirle, oye, esta empresa indebidamente está haciendo uso de la información, pero ahí, ojo, podemos dañar a su cliente, ¿no? Por ejemplo, si yo le pasara información a una empresa de marketing para que me haga mail marketing y resulta que utiliza mi base de datos para mandar su propia información, entonces el INAI me va a multar a mí por no haber hecho un convenio con esa empresa, obligarla a que cuidara la información y también va a multar a la otra empresa. Entonces, aguas cuando hacemos eso, aguas cuando pasamos información a empresas de marketing, firmemos ese convenio de confidencialidad, de información, de manejo de información de datos personales para que no tengamos ese problema. Otra vez nos pregunta, ¿la alta es directamente en la Profeco o se puede hacer en línea? Me parece que es directamente en la Profeco. Voy a checarles y de hecho les prometo que les pongo la información. Yo hasta donde sé es directamente en la Profeco, pero voy a checar si lo podemos hacer en línea o me parece que vía telefónica. Pero les voy a checar bien la información porque hasta donde yo sé primero es en Profeco. Miren, es también cuestión delicada y no puede ser tan a la ligera porque a lo mejor yo digo, ya no quiero que le manden información a Laura Pérez, ¿no? Pero ¿cómo sé que si eres Laura Pérez, ¿no? ¿Cómo sé que efectivamente eres la persona que quiere que le incluyan en esa lista? Entonces, de inicio, sí es en Profeco, pero voy a checar que efectivamente se pueda hacer vía telefónica o por internet o alguna otra manera para que
ya podamos nosotros inscribirnos en esa lista y ya no tengamos ningún tipo de problema. Yo se los checo si ya se puede hacer, pero inicialmente sí era directamente en Profeco. Y Marsha, hola Marsha, buenas noches. ¿Un aviso de privacidad es una inversión accesible económicamente para las personas morales? Sí, realmente sí. Mira, nosotros como expertos en la materia, sí manejamos paquetes de servicios en los que realmente el aviso de privacidad es económico y sobre todo te puedes evitar muchas cuestiones de multas, ¿no? Digamos, simplemente desahogarte un requerimiento ante el IFAI te viene costando de 7 a 10 mil pesos, ¿no? El proceso, porque es un proceso de presentar un documento, de ver que el INAI, perdón, el INAI tenga por desahogada tu requerimiento, elaborar el aviso de privacidad, todo esto. Entonces, eso tiene el costo, cuando el aviso de privacidad te puede costar alrededor de 2 mil pesos más o menos, ¿no? Entonces, sí es mucha la diferencia, es una inversión que vale la pena porque tienes un aviso de privacidad adecuado a tu empresa, adecuado a tus necesidades. Y otra ventaja muy grande que nosotros cuando como abogado tomas un cliente de aviso de privacidad y sabes que puede haber modificaciones, lo que haces es hablar a tu cliente y decirle, oye, tu aviso de privacidad requiere tal y tal modificación, te aviso que te la voy a hacer, te voy a mandar la nueva versión y te lo mando para que ya lo tengas actualizado. Porque realmente el servicio como abogados debe ser eso, ¿no? Estar cuidando los intereses de tu cliente y si hay algún nuevo requisito que la ley establezca, bueno, pues cuidar que el cliente lo tenga, ¿no? El caso es no volver a gastar en un nuevo aviso de privacidad, sino decirle, oye, ya hubieron reformas en la ley, ya necesitas tales y cuáles requisitos, entonces vamos a actualizarlo, mándenme esta información y lo hacemos, ¿no? Sobre todo protegiendo los intereses de los clientes. Entonces sí, es una inversión. La verdad que sí, Marsha, y sí es importante que sea el adecuado a nuestras necesidades y a nuestro negocio. Bueno, chicas, pues ya con esto me retiro. Cualquier duda, cualquier comentario, con todo gusto la vemos. Les checo eso de la Profeco e inclusive voy a poner ahí un post que de acuerdo a sus preguntas voy a ponerles cuál es el proceso para que todas tengamos conocimiento de eso y si lo podemos hacer por teléfono adelante. Pero ante todo, cuidemos nuestra información. Esta ley yo sé que a mucha gente le cayó muy gorda, dijeron, bueno, el gobierno nos sigue ahorcando, ¿quién nos hace hacer más gastos? No, es por seguridad de todos. Si tengan siempre la precaución, yo siempre lo hago, de cuando entro a una página de internet y me pide información, me meto al aviso de privacidad y ya me entero quién tiene la información, en qué domicilio, para qué la va a utilizar. Y honestamente, cuando no veo un aviso de privacidad que reúna los requisitos o veo un aviso de privacidad muy escueto o que no está bien, la verdad no doy mi información. No la doy. Se nota luego cuando es la adaptación de otro, porque hasta a veces se equivocan, no dejan el nombre de la otra empresa o datos de la otra empresa porque pues no saben qué poner, esa es la realidad. Entonces la verdad se nota cuando se lo fusilan de otro lugar y no son una empresa confiable, esa es la realidad. Entonces, chicas, muy buenas noches, que estén muy bien, les doy un abrazo muy fuerte y cualquier duda o comentario, pues estamos aquí en Comunidad Rosa. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias.